es Andrea Capetillo Conte, yo llevo las redes sociales del Colegio de Escritores de Latinoamérica y me acompaña el profesor José María Camacho, quien imparte el curso inicial de poesía. Ya ven, ya estoy en otro mundo. Ha sido un día muy largo, disculpen. El inicial de narrativa. Disculpa. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme. No, no, de nada. A ti por tomarte el tiempo de venir a platicar con nosotros un rato. Cuéntanos un poco de, primero que nada, ¿a quién está dirigido el inicial de narrativa? Sí, bueno, mira, es un taller que ya llevo tiempo impartiendo en un par de lugares, pero precisamente en el colegio latinoamericano, sobre todo porque de hecho lo diseñamos junto con el director para este colegio y es un taller que está dirigido a las personas que tienen la inquietud de escribir narrativa, ya sea corta o larga. No me gusta, desde el principio lo decimos, ponerle como un apellido a la narrativa, como decir cuento, novela, etcétera, porque estamos abiertos, digamos, digamos que somos no binarios en cuanto al género narrativo. Puede haber otros tipos de géneros o de textos híbridos, pero el caso es que es dirigido a todas las personas que quieren escribir narrativa y que nunca han tomado un taller. Es como un primer paso hacia adentro de la narrativa, donde vamos a ver cómo ha venido siendo desde siempre la narrativa, cuáles son como, yo no diría sus reglas, sino cuáles son sus características, lo que hacen que algo que alguien está contando sea una narración y no simplemente un amontonamiento de hechos. Cuáles son como estas reglas básicas o cuáles son estas características, el común denominador entre todas las obras narrativas pues, que existen. Y la idea es que vayan conociendo estas diferentes herramientas que los escritores y las escritoras han usado para mantener a la gente leyendo narrativa y que puedan no solo encontrarlas en los textos que leemos, sino utilizarlas en sus propios textos, ¿no? Y convertir esto, a lo mejor una anécdota, una historia que tengo en mente, convertirla ya en un relato, en una narrativa, en un texto de narrativa más formal, ¿no? Sí, Entonces, por pues, supuesto. está abierto, digamos, en cuanto a la edad de los participantes, etcétera. La verdad es bastante abierto. Aquí el único requisito es que estemos dispuestos a aprender, a leer algunos textos que vamos a analizar juntos y que tengamos esta inquietud por empezar a narrar. Y bueno, pues es una puerta de entrada al mundo de la narrativa, ¿no? Así lo definimos. Que aparte es importante mencionar que no necesitan experiencia para entrar a este curso, ¿no? Pueden llegar en blanco. Correcto, sí, no digo, normalmente yo creo que cuando ya te pica el mosquito de la narrativa es porque pues a lo mejor ya hiciste algunas lecturas o porque a lo mejor ya te gustan las películas en general o las historias o la mitología, yo qué sé, pero que tenemos ya como en común el gusto por las historias. Pero sí, como dices, no es necesario tener una instrucción formal previa para entrar al taller de ningún tipo, ¿no? Vamos a ver cuáles son estas características de la narrativa, sus reglas básicas, y eso lo vamos a ver a partir de narraciones de todo tipo, cuentos, novelas, películas, obras de teatro, mitos creacionistas, De tarots, todo. que me digan. Todo lo que Perfecto. involucre narrativa, crónica, biografías, periodismo, todo lo Todo. que sea una historia contada cabe aquí y todo eso lo vamos a analizar y todo eso lo vamos, quien estudie en este taller, todo eso van a ser las posibles salidas de sus narraciones, ¿no? Y hablando un poco de todo lo que se va a ver, ¿no? Y para quién está, ¿cuál sería el objetivo del inicial de narrativa? Mira, el objetivo yo lo veo así, es como que la persona que se inscriba aprenda como estos, los fundamentos de la narrativa, ¿no? Que los entienda, que los pueda poner en práctica como herramientas narrativas dentro de la historia que ya trae uno en mente. Si no tienen una historia en mente todavía que quieran contar, no importa, va a haber, para quienes no tienen un proyecto o una idea de algo que quieran contar,
Existen también, y lo vamos a ver en la primera sesión, algunos ejercicios para fomentar, digamos, un detonador creativo para empezar a escribir o para pensar en una historia interesante. Y la idea o el objetivo es que la persona inscrita salga de este taller ya con un conocimiento de estos fundamentos, de estas herramientas narrativas, no solo por haberlas descubierto en la lectura de algún texto, sobre todo vamos a leer cuentos, pero no solo porque los vamos a encontrar, estas herramientas que vamos a ver en la teoría, las vamos a encontrar en la práctica, en las autoras y los autores que vamos a leer, y después vamos a utilizar esas herramientas en nuestros propios proyectos, ¿no? La idea es estructurar un poquito el proyecto que tenemos en mente, darle forma, darle entrada, darle desarrollo, darle salida, y bueno, pues ese es un poquito el objetivo. Si bien a lo mejor hay muchas personas que se inscriben al curso que tienen un proyecto de largo aliento, digamos, una novela, etcétera, pues no quiero sobreprometer porque no van a terminarla durante el taller, porque es un taller de 6 semanas, pero lo que sí es que al salir de aquí, pues la idea es que tengan ya bien desarrollado estructuralmente el proyecto que van a hacer para poderlo seguir desarrollando ya solos o solas. O si es un proyecto corto, como un cuento, tal vez sí ya salir con un producto narrativo terminado, ¿no? Sí, que es muy interesante eso que mencionas de proyectos largos, ¿no? A veces eso es lo que nos falta, un poco de estructura y saber cómo lo tenemos que llevar para poder terminarlo, porque es muy fácil iniciar un proyecto, pero darle esa continuidad llega a ser muy difícil y complicado, sobre todo cuando te topas con tus propias inseguridades, ¿no? Sí, y sabes que yo también he notado que este horror a la hoja en blanco y este brotar de la inseguridad, ¿no? Que dices, tus inseguridades cuando estás escribiendo que dices, híjole, a lo mejor eso no está tan bueno. Muchas veces, y esta como bloqueo creativo que a veces pensamos en, híjole, ya no sé cómo desarrollarlo, qué más escribir. Muchas veces tiene que ver con que nosotros mismos no tenemos claro lo que estamos queriendo escribir. Es decir, es muy difícil de repente sentarte ya en una hoja en blanco si no tienes un tratamiento, aunque sea mental, previo de lo que vas a hacer, ¿no? Si no tienes claro de dónde a dónde quieres llevar el texto. Y para poder tener claro de dónde a dónde quiero llevar una historia, tengo que tener claro también qué es lo que hace que una historia sea una historia, qué es lo que diferencia un cúmulo de hechos de una narración, ¿no? O sea, la narración tiene, unifica estos hechos a través de la causalidad, ¿no? Por ejemplo, entonces vamos a ver cómo es que un cuento, una novela tienen un hecho y otro hecho dentro de un cuento o un hecho y otro hecho dentro de una novela tienen una relación causal, ¿no? Cosa que no sucede, por ejemplo, en un reporte policíaco donde simplemente hay una descripción de hechos, ¿no? Entonces, una cosa es acumular hechos o tener una anécdota y otra es tener una narración, ¿no? Eso es justamente lo que vamos a hacer. Hay veces que tenemos la idea de yo quiero contar la historia de mi abuelo, yo quiero contar la biografía de no sé quién, yo quiero contar la historia de un niño al que se le cae una paleta, cualquier historia, y a lo mejor tenemos solo la idea, o hay gente que tiene solo el tema, ¿no? Yo quiero contar una historia de desamor o una historia de traición, o hay gente que solo tiene como la idea de una atmósfera, ¿no? O sea, yo quiero contar una historia en la montaña o de el infierno, yo qué sé. Y bueno, eso no es suficiente para sentarse a escribir. O sea, hay que trabajar bien la idea y tener muy claro de dónde a dónde vamos a llevar ese texto, la historia que quiero contar, cómo la vamos a concatenar, cómo vamos estos hechos aislados a concatenarlo. Y una vez que eso ya lo tenemos claro, el miedo a la hoja en blanco empieza a desaparecer, empieza a fluir las frases y ya después las inseguridades pues ya las trabajaremos un Poco a poco poco. entre nosotros porque es un taller y vamos a opinar sobre nuestro propio trabajo, siempre con mucho amor y mucho respeto, pero también pues ya personalmente cada quien las trabajará, pero la idea es que uno no se trabe porque no sabe qué más escribir, sino que lo tengamos claro. Y eso es parte de lo que vemos en el taller. Yo te diría, es la mayor parte de lo que vemos en el taller. Ok. Y hablas de algo interesante que también toca el taller, que es llevar la anécdota a la idea, que a veces es un poco complicado. Entonces, ¿cómo lo manejan en el taller?
Sí, mira, hay un libro que yo utilizo mucho y que siempre se los recomiendo, y si alguien de aquí que nos esté escuchando va a inscribirse y tiene la posibilidad de leer el libro El novelista ingenuo y el sentimental de Omran Pamuk, es un ensayo un poquito sobre las diferentes maneras de narrar, ¿no? De un acercamiento a la narrativa, ¿no? Y él hace como esta disyuntiva, esta así muy binaria entre el novelista ingenuo, que él le llama a este tipo de escritor o de escritora que tiene, que se deja llevar por una idea, ¿no? Él pone el ejemplo de que hay gente que escribe con una brújula y hay gente que escribe con un mapa, ¿no? Que tiene como mucho más, el otro, el novelista, el que Pamuk llama sentimental, es un novelista que tiene mucho más claro el camino de lo que va a escribir, ¿no? Entonces, lo que sí deja muy en claro en este libro Pamuk es que ya sea que seas un poco más romántico o que seas un poco más estructurado, ya sea que tengas, que escribas con un mapa o que escribas con una brújula, lo que sí está muy claro es esta relación causal entre los hechos, ¿no? Es decir, no nada más se trata de, yo siempre pongo el ejemplo de los chistes, ¿no? En un chiste, por ejemplo, puede haber cosas y hechos que aparezcan en el chiste que son medio absurdos, pero lo que realmente da risa es cuando un hecho se relaciona causalmente con el otro. Es decir, ahí es donde hace el clic el chiste. Y eso sucede en todos los niveles de narrativa. No siempre para reírse, no siempre desemboca en una cosa graciosa, o casi nunca. Bueno, algunos desembocan en diferentes sensaciones que hacen sentir al lector o sentimientos que hacen sentir, pero siempre a través de una hilación, ¿no? De los hechos. Y ese hilo justamente que une los diferentes hechos es realmente lo que vamos a aprender aquí, ¿no? Que es cómo poder unir los hechos, ya sea cuáles son todas estas posibilidades causales que pueden unir a un hecho con otro y que pueden convertir justamente lo que decías de una anécdota que va simplemente en el plano de factual, digamos, a una narración que puede tener un plano simbólico o un plano en el que se comunique una idea a través de una narración, ¿no? No solamente la narración como tal. Entonces también esa profundidad de planos que tiene la narrativa, pues la vamos a ir viendo y la vamos a ir explotando, sobre todo en el taller, ¿no? Tenemos una pregunta de las personas que nos están viendo. Dice Lorena Barreiro que si vas a revisar lo que se escribe y se va a dar retroalimentación. Sí, mira, normalmente, a ver, voy a ser muy claro de lo que se hace. Si quieres, es más, si quieres, vamos desglosando un poquito el temario de las 6 sesiones. Sí, si quieres, sí. De hecho, son 6 sesiones en total y cada sesión se ve un tema diferente. Sí, mira, la estructura del taller es la siguiente. Dura 2 horas la sesión y la idea es, arrancamos con unos 20 minutos en los que analizamos entre todos y todas la lectura que se dejó en la sesión anterior, salvo en la sesión 1, pero a partir de la 2 es así la estructura. En la 1, bueno, los primeros 20 minutos los usaremos para conocernos entre nosotros, presentarnos, ¿no? Pero bueno, hay unos 20 minutos en los que vamos a analizar 2 cuentos que les voy a dejar leer la sesión anterior, con miras a encontrar las herramientas de las que vamos a hablar en esa sesión, ¿no? Entonces, después viene una parte teórica que dura más o menos 40 minutos, en donde vamos a hablar de un tema específico. Por ejemplo, en la primera sesión vamos a hablar un poquito de qué es lo que diferencia los hechos de las narraciones, qué es lo que caracteriza una narración y cuál es la diferencia entre la narrativa y otros géneros literarios y entre la ficción y la no ficción y la narrativa de largo y corto aliento. Un poquito, diríamos, como un marco teórico y una definición general de qué es lo que hace una narración. Y vamos a hacer unos ejercicios prácticos para arrancar con algunas ideas para el proyecto que vamos a ir desarrollando durante el taller. Hay quienes ya traen una idea de lo que quieren contar y eso lo vamos a ir aterrizando. Y hay quienes no tienen ni idea de lo que quieren contar, solamente tienen el impulso de contar algo. Y para ellos también hay otros ejercicios
en los que vamos a ir explotando y aterrizando cuál es el proyecto que pueden trabajar durante el taller. Luego en la sesión 2 vamos a hablar un poco sobre el disparador de las historias, cómo empezar a escribir una historia. En la primera vamos a dejar claro, digamos, el argumento o la sinopsis de nuestro proyecto. Sí tiene una vertiente, respondiendo a la pregunta, un 40 a 50% de cada sesión, de un 40 a 50, son ejercicios prácticos y revisión de los ejercicios prácticos que dejamos de tarea sobre el propio proyecto. Pero el chiste es ir desarrollando el mismo proyecto durante las 6 sesiones. Entonces, para la segunda, como les decía, para la primera sesión terminaremos con una tarea que será terminar como de definir cuál es la sinopsis o la premisa de nuestro proyecto. Un poquito, yo siempre les digo que escribamos como si estuviéramos escribiendo la contratapa del libro, ¿no? ¿Qué dice? Ahí, un poquito desarrollarlo así. Antes usaba la contratapa del DVD, pero como ya no hay DVD, ya, no, pero como Es complicado. La sinopsis de... Sí, la sinopsis de Netflix, ¿no? Ahí, pero con spoilers, ¿no? O sea, yo quiero la historia completa ahí en sinopsis. Con eso salimos de la primera sesión. En la segunda... Cabe mencionar que por proyecto se refiere al proyecto que ustedes elijan. No tiene que ser un cuento a fuerzas. Ustedes pueden elegir lo que quieren escribir. Sí, de hecho hemos tenido en este taller gente que está escribiendo guiones de cortometrajes o largometrajes, obras de teatro, ¿no? Libros infantiles. Hay de todo. Novela, cuento, de todo, ¿no? Biografía, memoir. En fin, y luego en la primera sesión vamos a ensayar cuáles son las diferentes maneras de arrancar una historia, ¿no? ¿En qué momento cronológico de la historia es pertinente arrancar según lo que quiero contar? Y de qué manera puedo arrancar, si es mediante una descripción, si es mediante un diálogo, en qué momento de la historia, en cuanto a, en referencia a los hechos, si voy a arrancar en el clímax de la historia o desde el principio, o si arranco por el final, ¿no? En fin, vamos a ver cuáles son las distintas posibilidades de arrancar y cuál le viene mejor al proyecto que estoy queriendo contar, ¿no? Y ese va a terminar, sí me escuchan bien, ¿verdad? Porque me salió aquí un letrerito que dice que... Sí, no te preocupes, como que te congelas, pero se sigue escuchando. Ah, bien. Bueno, ya creo que ya estamos. Y bueno, de esta segunda sesión saldremos ya con el arranque y con la tarea de ensayar varios arranques de nuestra historia para ver cuál le queda bien, ¿no? En la tercera sesión hablamos de tramas y cronologías, donde vamos a hablar de cómo se desarrolla la trama a través de las distintas cronologías de nuestros personajes y cómo se van entrelazando. Vamos a hablar de las distintas figuras de la trama, de la estructura de los 3 actos, de la estructura de los 8 actos, diferentes maneras en las que críticos y pensadores han reflexionado acerca de cómo se estructura el acto narrativo. Y nosotros vamos a salir ahí con una tarea en la que vamos a ir generando una escaleta de nuestro proyecto. Por escaleta entendamos una descripción de cada parte de nuestro proyecto, de dónde a dónde va a ir, digamos, cada capítulo o cada párrafo, dependiendo de la extensión, para poder ir dosificando la información que vamos a ir dando en la narración a lo largo del proyecto, ¿no? Y va a haber un ejercicio. Ahora, lo que no dije es, vamos a empezar analizando algunas lecturas, después viene la parte teórica y después viene el análisis de nuestros propios proyectos entre todos, ¿no? Y la tarea que vamos a dejar para el siguiente. Entonces, respondiendo un poquito a la pregunta, sí, es muy práctico el taller, pero también tiene una vertiente teórica, ¿no? Porque la idea es ir entendiendo estas herramientas. Bueno, y así nos vamos a ir. En la cuarta vamos a hablar de personajes primarios y secundarios y del conflicto, ¿no? En la trama y la motivación del personaje, que es muy importante. En la quinta vamos a hablar de la voz narrativa, cuáles son las distintas armas con las que puedo acometer la narración, desde una voz personal, una voz indirecta, una voz directa, la voz de un personaje, en primera persona, segunda persona, omnipresencia,
omnisciencia, etcétera, ¿no? Como todas las posibilidades de la voz narrativa para que elijamos una. Y ahí les dejo siempre un ejercicio muy bueno, porque aquí ya llevamos como cierto desarrollo ya de nuestro proyecto, y lo que aquí les hago es replanteárselo con otra voz para ver si funciona mejor. Y muchas veces sí, o muchas veces termina por convencernos la voz que habíamos utilizado al principio. Entonces, pero por lo menos tenemos como la experiencia de ver hacia dónde se puede mover nuestro proyecto, qué posibilidades tiene. Y la última sesión vamos a hablar de las atmósferas narrativas y de cómo cerrar una historia, del final y de la atmósfera, que digamos viene a ser, también hago este símil, ¿no? Primero vamos a hablar del esqueleto de nuestra historia, después del músculo o la carnita, y por último de la atmósfera, que viene a ser ya la piel y sobre todo la ropa, ¿no? Que le vamos a poner a nuestro narración. Entonces, más o menos por ahí va, y sí, como les decía, es muy práctico. Después siempre, pues yo me quedo abierto a que sigamos, aún después de que terminó el taller, un par de semanas revisando, desarrollando el proyecto, y bueno, pues por ahí va, ¿no? Sí tiene un tallereo directo, ¿no? Ajá, sí tienen retroalimentación, entonces sí van a escuchar por dónde sí, por dónde no. Definitivamente. También tienen retroalimentación de sus propios compañeros, porque entre todos me imagino que exponen los proyectos, ¿no? Así es. Sí, como siempre les digo, hacemos pues un grupo de cariño en el que con muchísimo respeto opinamos sobre los demás, ¿no? Es como, la idea es justamente encontrar esta retroalimentación, porque muchas veces uno piensa que su historia puede ir por un lado y a lo mejor a alguien más le viene un comentario que deviene en una idea que lleva a la historia hacia otro lado. Eh, Podemos señalar dónde hay una debilidad en el uso de la herramienta narrativa o dónde hay una fortaleza como para apuntalar sobre ese lado, qué voz le viene mejor y por qué. Siempre argumentando y siempre con la intención de que la retroalimentación sea para beneficio del texto, ¿no? Claro, sí, muy importante, porque el chiste es construir entre todos, ¿no? Sí, y la verdad, digo, no es por vender el taller, pero se han armado unos grupos muy bonitos, con mucha participación, con mucho respeto, y terminan, y a mí lo que más me gusta de este taller es ver cómo llegó un proyecto y cómo salió, ¿no? Cómo llega al taller y cómo sale del taller ese proyecto, porque casi siempre vemos una evolución completa del proyecto, ¿no? O sea, muchas veces, lo digo todo con mucho respeto, llega como una muy buena idea, pero que no tiene pies ni cabeza, que no tiene estructura, que no tiene profundidad, y sale un texto muy completo, con profundidad, con estructura, que pues salió de ustedes mismos, ¿no? De las propias personas inscritas, o sea, no, es de su autoría, pero la idea es que aquí pues haya estos estímulos para mejorarla, ¿no? Sí, claro, que encuentren su propia voz, ¿no? Tú no impones como la tuya ni nada, es desarrollar eso que ellos ya tienen, ¿no? Claro, y también eso pues se logra mucho a partir de las lecturas que hacemos, que son como muy diversas, ¿no? La verdad, sí hay algunas lecturas como muy canónicas de cuento, ¿no? Sobre todo estamos hablando de cuento, ¿no? Entonces, bueno, sí va a aparecer ahí John Cheever y Juan Rulfo y a lo mejor algo de Hemingway, pero también tenemos, y de Borges y Cortázar, ¿no? Pero No también puede tenemos, faltar. sí, pues sí, pero también tenemos otras lecturas como mucho más actuales, ¿no? Como Mariana Enríquez o Samantha Schweblin, este, otras que a lo mejor fueron injustamente olvidadas por el canon mexicano, latinoamericano, como Amparo Dávila, en fin, tenemos muchos cuentistas, sobre todo les digo que son cuentos por la brevedad del taller para que podamos encontrar rápidamente los textos, ¿no? Pero bueno, vamos a leer a Lydia Davis, a Guadalupe Nettel, a Clarice Lispector, a Virginia Woolf, más los que ya les había comentado. Y Y estos textos tú se los das, ¿verdad? Ellos no los tienen que comprar ni nada.
Sí, no, yo, además, bueno, ya que tocas este tema, yo cada vez que termina la sesión, al día siguiente, yo les hago un envío por correo donde reciben las notas que yo mismo tomé durante la sesión, o más bien en las que me basé para la parte teórica, de tal manera que puedan estar poniendo atención y no tomando Qué notas, bueno. ¿no? Eh, les envío las lecturas de la siguiente, la tarea de la siguiente sesión, y también tengo un pequeño podcast que ya tengo preparado y grabado que les mando unos audios que complementan algún detalle de la sesión para no alargarla demasiado, unos audios de 10, 15 minutos que ya tengo grabados Wow. extra, que se los mando como para completar o redondear algunos puntos o dar algunas recomendaciones de lectura acerca de algún punto, pero para no tomarme más del tiempo necesario en la sesión, ¿no? Porque luego me veían feo cuando nos salíamos a las 10 de la noche de la sesión, ¿no? Pero para respetar los horarios, ¿no? De verdad. Y también, estas sí, las lecturas, digamos, yo les envío los PDFs o los links, ¿no? Casi siempre están en internet. Eh, y lo que sí no les doy yo, pero les recomiendo son algunos libros base, ¿no? Específicamente uno de David Lodge que se llama El arte de la ficción Oh, y uno de Alexander Steele que se llama Escribir ficción. Eh, pero bueno, esos en realidad no son necesarios, pero yo siempre los pongo en la bibliografía por cualquier, porque pues vamos, son un par de libros en los que yo basé un poquito el, curso. la estructura del Ajá. propio curso, ¿no? Para cuando lo diseñé, entonces sirven como Referencia. referencia. Ujú. Súper bien. Creo que ahora es buen momento hablando de las clases y de las sesiones para hacer mi pequeña, mi pequeño comercial de todo lo que es el inicial de narrativa. El inicial de narrativa empieza el miércoles 22 de septiembre. En total son 6 sesiones, los miércoles de 7 a 9. El costo de inscripción está en 500 pesos, pero hoy hasta las 9 de la noche va a estar en 250. Luego son 2 pagos de 950 cada uno. Al inscribirse les van a mandar un calendario para esos pagos, no se preocupen, no los tienen que pagar luego. Puede ser hasta que empiece el curso. Y bueno, aprovechen la promoción de los 250. Solamente con eso pueden apartar su lugar. Si me dicen, oye Andrea, no lo puedo pagar hoy, lo puedo pagar mañana, mientras me manden el mensaje antes de las 9 de la noche, todo está bien. Y se llena el curso, entonces aprovechen, porque la verdad es que José María es muy bueno y luego llegan las personas. Este es de los cursos que siempre están esperando a las personas a que salgan. No, y la verdad, ¿sabes qué? También digo, abonando a lo que estás diciendo, la idea de que sea un grupo manejable, no tan grande, por eso un poco el cupo es limitado, por eso también se apresura un poco la inscripción, ¿no? O sea, Claro. la idea no es que seamos 20 o 30 personas, porque si no se vuelve un poco más difícil enfocarnos en los proyectos de cada quien. Entonces siempre lo mantenemos como un poco más compacto, de tal manera que pues que podamos revisar todos los textos, ¿no? Por supuesto. Sí, nos escribió Luis Samaripa. Dice, excelente taller, José María es un excelente maestro que te ayuda a armar tu proyecto y te ayuda a impulsar la historia que tenemos en mente. Ah, muchas gracias. Les digo que es un gran maestro. Estuvo en uno de los talleres. Muy buena onda. Y hablando un poco de... perdón, termina. No, dime, perdón. Bueno, aprovechando el comentario de Luis, estos proyectos que te han presentado, alguno que se haya quedado contigo a lo largo de todo este tiempo que digas, mira, este empezó así y terminó así. Pues sí, te digo, justo antes de que entráramos al aire, así como si estuviéramos Sí. en Televisa, ¿no? Es muy profesional esto, ¿eh? Antes de entrar al aire, no, estábamos platicando justo del último grupo que tuve, que terminó hace un par de meses, ¿no? O mes y medio. En ese grupo específicamente, digo, también es quizás porque es el que tengo más fresco en la memoria, pero me gustó muchísimo porque noté justamente como esta evolución, ¿no? De cómo llegaba una historia. Por poner un ejemplo muy específico, por ejemplo, eh, una de las alumnas del último taller llegó con la idea de escribir un cuento
sobre el Estadio Azul, ¿no? Mm, ¿No? Y que ya no, como, que ahora va a ser un centro comercial. ajá, ¿no? Eso dice, ¿no? Eso es. Entonces, como que, pero pues todavía ayer hubo un partido ahí, entonces yo no sé, pero bueno, el caso es que justo ella como que traía la idea de escribirlo. eh, si me está escuchando, tal vez va a decir que no le estoy balconeando, pero vamos, yo creía que todavía le faltaba como un desarrollo, ¿no? Que estaba como la idea y el tema, pero no tanto la, la cronología, la trama de la situación, ¿no? O no tanto un desarrollo de un personaje que sufría una transformación, ¿no? Ninguna de esas dos cosas estaba ahí y conforme fuimos avanzando, ella fue alimentando y replanteando el texto de tal manera que cuando terminó, pues tenía un cuento súper redondo, tan redondo que pues yo creo que por ahí lo vamos a ver publicado pronto, ¿no? Porque quedó muy bien y ya donde hay no solo se toca el tema que ella quería tocar desde un principio, sino que ahora además se hace a través de un personaje que sufre una transformación durante el relato, que rompe una barrera durante el relato, que tiene un encuentro con una verdad durante el relato, ¿no? Que tiene un encuentro sobre, o sea, que un descubrimiento sobre su propia vida y eso pues le va dando capas de profundidad al relato mientras sigue siendo un relato que habla sobre un inmueble y una idea de, no sé, urbanismo, pero está ya ahora todo ese desarrollo, hay una trama, hay un inicio, empieza de una manera muy interesante y termina con un desenlace vertiginoso en el que pasan varias cosas que cambian la vida de nuestro personaje. Entonces, bueno, por ejemplo, eso que comenzó siendo una idea, todo eso lo desarrolló ella, no quiero decir acá, o sea, no, nosotros, digamos, los otros participantes y yo, eh, pues íbamos opinando, ¿no? Un poquito, Ujú. ¿no? Sobre ese proyecto y sobre todos los proyectos, pero sobre todo ella fue como asimilando las posibilidades y las herramientas que tenía para contar la historia que quería hacer, de tal modo que el antes y el después fue así como una buena idea y terminó siendo un gran cuento, ¿no? Que es muy distinto una cosa de la otra. Sí, y de eso se trata, ¿no? Como yo creo que de la verdad el 95% de las personas que se inscriben siempre cuando te dicen, bueno, yo quiero escribir sobre tal, es una muy buena idea, ¿me explico? O sea, Ujú. no hay idea, prácticamente no hay ideas malas, ¿no? El chiste es cómo voy a desarrollar esa idea para que brille con toda su posibilidad, ¿no? Sí, por O, supuesto. ajá. Y eso es lo que vamos a hacer acá, ¿no? Las ideas van a ser de ustedes y el desarrollo y la pluma y la voz va a ser de ustedes, pero vamos a ayudar A llegar a a eso. apuntalar todas estas herramientas para que todo eso brille, ¿no? Con su luz propia. Y de las 6 sesiones, ¿cuál crees que sea la sesión que más entusiasma a los participantes? Sé que puede variar entre grupos, pero por lo general. Sí, yo creo que, mira, a mí me gusta esta de las tramas y las cronologías, porque creo que es la sesión en la que los participantes se dan cuenta real del, de las verdaderas posibilidades que tienen sus proyectos, ¿me explico? O sea, no es solo voy a contar la historia de mi abuelita, sino que se dan cuenta de que la manera en la que voy a contar la historia de mi abuelita eh, va a mejorar muchísimo la historia de mi abuelita, es decir, Ujú. es la manera, ¿no? ¿De dónde voy a arrancar a contar esta historia? ¿Desde qué punto de vista, no? ¿No? Tanto el de la trama como el de qué voz narrativa voy a usar. Esas son las dos sesiones en las que yo veo como, ¿ves ese meme donde a un tipo le explota la cabeza así, Sí, eso ¿no? hace clic, ¿no? Ah, y es como dicen, claro, es que esta idea que tengo, con esta voz y empezándola a contar desde este punto y hasta este punto, explota, ¿no? Ajá. Esas son las dos mejores. A mí son las que más disfruto, porque además lo hacemos en equipo todo, ¿no? O sea, Ujú. llegamos a esas conclusiones en equipo. ¿Cuáles? Y vemos ejemplos, ¿no? Y algunos ejemplos son lecturas, pero otros son películas. Yo la verdad o sea, no discrimino, ¿no? O sea, podemos Ujú. ver, hay algunos ejemplos que son cómics y hay unos ejemplos que son películas, desde
desde, no sé, Leviatán o una película así súper de arte hasta Matrix, ¿no? Y por cierto, hoy salió El, el, el el teaser, ¿no? teaser del trailer, ajá. Ujú, Pero bueno, no importa, aquí lo que vamos a ver, y vamos a hablar de historias de todo tipo, ¿no? Vemos algunas escenas, por ejemplo, cuando hablamos de cómo arrancar una historia, que es la sesión 2, les pongo como 5 inicios de películas distintas y analizamos cuáles son las diferencias o sea, de cómo está el director o la directora de la película planteando desde comenzar la historia. Y son películas que ya todos vimos, o bueno, ujú. algunas no tanto, pero que a lo mejor ya sabemos hacia dónde va, pero ahí analizamos dónde empieza la narración, no la historia, sino la narración de la historia y por qué, ¿no? O sea, nos preguntamos por qué el director o la directora eligió arrancar aquí y no en el principio, o eligió Ujú. arrancar con esta escena y no con esta otra, ¿no? Y, y bueno, eso siempre detona ideas de cómo arrancar nuestro propio proyecto, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Que aparte, eso que mencionas de las voces narrativas es muy interesante porque por lo general conocemos tres, que son como las generales que todo el mundo te dice, pero ya después vas descubriendo que no, hay voces en segunda persona que no te imaginabas y que son increíbles, o hay otras voces que sí, como tú dices, a lo mejor tu historia, como nada más está centrado en estas que son comunes, no pensabas que las otras que no conoces le van mejor a lo que quieres narrar. Claro, ¿no? Y también hay como un montón de matices sobre las voces, ¿no? Por ejemplo, si yo te digo que una de las voces narrativas es la primera persona, que significa que el personaje, el narrador es parte de la historia que está contando, o sea, está en primera persona, pues está bien. Pero la verdad es que la primera persona no es una sola voz, tiene Ujú, millones de posibilidades. Hay, por ejemplo, no sé, y vamos a ver algunos ejemplos ahí, pero hay novelas en las que esa primera persona es un personaje que está ebrio, por ejemplo, ¿no? Entonces, o que usa drogas, o que es un niño, o una niña, o que es un problema o que es un personaje que tiene una distorsión de la percepción de alguna manera, alguna discapacidad, no sé, hay como muchas maneras en la que una primera persona puede concebir el mundo de una manera tan distinta que en realidad pues, la primera persona es nada más una manera taxonómica de hablar de la voz narrativa, pero es tan personal que hay tantas primeras personas como personajes posibles, claro. entonces las posibilidades son muchísimas, ¿no? Sí, ahí Y, sí que el cielo es el límite. exacto. Tenemos a nuestro director Arturo Córdoba Just en los comentarios. Aquí nos pregunta, saludos Arturo, ¿cómo valoras la intuición en un narrador? Bueno, sí, también vamos a hablar un poquito, bueno, un poquito muchito de eso, ¿no? Sí, vamos a hablar a ver, yo creo que la pregunta de Arturo puede ir por dos Vertientes. vertientes. La primera es como refiriéndonos a los autores, a las autoras, ¿no? Su intuición como narradores. Y la otra es la intuición que puede tener una voz narrativa, el personaje que hace la voz narrativa o el narrador, en el caso de que sea un personaje, digamos, externo a la historia. Y ambas cosas las vamos a hablar, ¿no? En algunas vamos a hablar un poquito pues no quiero decir nada más como las corazonadas, ¿no? Pero sí hablar de los indicios, de partes de estos elementos en el desarrollo narrativo que le dan al lector ideas de para dónde puede ir la historia, ¿no? Estos indicios. Eh, y bueno, no sé exactamente a qué se refería Arturo, pero en general el tema de, de la intuición la manejamos todo el tiempo, ¿no? De cómo, de por dónde, a ver, por un lado la intuición de por dónde debería ir nuestra historia, por dónde creemos o por dónde nos late que debería ir nuestra historia, hacia qué rumbos, tanto semánticos como formales, pero también el narrador, la voz narrativa debe tener como esta personalidad en la que intuye cosas, en la que se avienta hacia un lado, en la que le late alguna cosa, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar de eso, tanto de la personalidad de los propios
alumnos y alumnas como narradores, como de la personalidad que debe tener la voz narrativa, ¿no? Y en ambos casos se toca la intuición junto con otras facultades del alma de tanto de nuestros personajes como de nuestros compañeros, ¿no? Claro. Aprovechando un poco el tema de la intuición, uno de los temas que tocas en la sesión es la motivación. Sin darnos muchos spoilers, ¿cómo encuentras la motivación de personajes principales y secundarios? Mira, justo yo creo que más que encontrarlas, yo creo que la idea de un personaje debe partir de su motivación. O sea, para mí, la descripción perfecta de un personaje no tiene que ver tanto con que digas si es güerito o moreno, o si tiene el pelo largo, o si ni siquiera hablar de sus sentimientos, de si es un personaje que normalmente se enoja mucho, o que es muy sentimental, o que es muy agresivo, no sé, todas las características que le podamos dar a nuestros personajes. Yo creo que la mejor definición de un personaje es cuando definimos qué desea, qué quiere, y no solo qué, sino cómo y cuánto desea eso, ¿no? Y para mí el deseo, y no para mí, pero para mucha gente, el deseo es prácticamente el motor de la narrativa, ¿no? O sea, aquí yo siempre les digo, y no importa qué desea nuestro personaje, sino cuánto lo desea, ¿no? Eso es realmente lo que va a mover la narración hacia adelante o hacia algún punto. Entonces, cuando yo hablo de la motivación del personaje, en realidad estoy hablando un poco ya de la descripción de nuestro personaje. ¿Quién es? A partir de qué quiere, qué desea, ¿no? Y yo creo que a partir de ese deseo es como se construye el personaje, ¿no? Y la trama también. El conflicto, que es, digamos, el alma, el centro de nuestro relato, siempre se va a dar entre lo que el personaje quiere lograr o quiere hacer y lo que le impide lograr ese cometido, ¿no? Ese choque que se da entre el deseo y el obstáculo es el conflicto, ¿no? Y este obstáculo puede ser un obstáculo físico, puede ser otro personaje, puede ser un obstáculo mental, una traba moral, una inseguridad propia, lo que sea. Pero siempre hay, digamos, nuestros relatos, en todos los relatos que valen la pena de los que podamos leer y entender en nuestra historia, siempre vamos a encontrar que un personaje desea algo, quiere lograr algo y hay algo que se lo impide. Porque en el conflicto está el drama y en el drama está la narración, ¿no? Entonces, para mí es lo más importante. Lo más importante de un relato es el conflicto y a su vez lo más importante del conflicto es el deseo o la motivación. Entonces, para mí, a partir de el diseño del deseo de nuestros personajes, ya estamos diseñando nuestra historia, ¿no? Es el núcleo. Sí, por supuesto. Dice Arturo que si dejas que aparezcan las sensaciones, las corazonadas. Ah, ya, a eso se estaba A refiriendo, eso se ¿no? está refiriendo. Sí, claro, ¿no? Yo creo que además, por más que nosotros pensemos a veces que las historias que queremos contar salieron de nuestra linda cabecita, que salieron de nuestra creatividad sin límites, la verdad es que muchas veces esas historias están adentro de nosotros queriendo salir desde el inconsciente. Y eso que luego muchas veces nosotros llamamos corazonada, yo tengo ganas, me late contar esta cosa, quiero ir por acá. En realidad es nuestro inconsciente queriendo salir y saliendo a partir de la creatividad en la narración, ¿no? A mí, esta vertiente, digamos, terapéutica de la escritura, donde sale nuestro verdadero yo, donde nos expresamos de verdad, es a través de eso y ahí está súper presente la intuición, cuando estamos diseñando nuestras tramas, cuando estamos diseñando los conflictos y las motivaciones de nuestros personajes, ahí está nuestra intuición, nuestra corazonada, que en realidad es nuestro inconsciente golpeando durísimo, ¿no? Pero bueno, ahí está. Y para mí, pues eso es todo, ¿no? Ya estoy diciendo mucho para mí, pues sí, obviamente, ni modo que para los demás, ¿verdad? Pero sí, yo creo que para efectos de la narración, pues lo que nosotros podríamos llegar a llamar intuición o corazonada, en realidad son las pulsiones que están dentro de nosotros y que salen en forma y aquí justamente en el taller lo que vamos a intentar es darles esta forma, ¿no? A través de las herramientas
convertir estos impulsos narrativos que tenemos, estas pulsiones, convertirlas en historias que tengan trama, que tengan personajes, que tengan estructura y convertir esas intuiciones, no acallarlas, no apagarlas, no desviarlas, sino encauzarlas hacia una estructura narrativa que tenga sentido y que nos regale al final un texto bello o un texto que nos acerque a lo que queremos comunicar, ¿no? A partir de las historias, que es lo más humano que tenemos y que definitivamente es un altavoz de la intuición, ¿no? Uh-huh. Sí, por supuesto. Dice Lorena, los datos bancarios están en la página de internet. Sí, Lorena, pero si quieres también te los podemos mandar por inbox si los quieres tener más a la mano, no hay ningún problema. Si quieres, ahorita que termine la transmisión, con gusto te los mando. Buenísimo. Y bueno, las personas que llegaron ahorita, me estamos hablando sobre el inicial de narrativa con José María Camacho, quien imparte el curso taller. Inicia este 22 de septiembre, van a ser 6 sesiones los miércoles de 7 a 9. Y bueno, el costo de inscripción es de 500 pesos, pero ahorita hasta las 9 de la noche está en 250. Aprovechen el descuento, aparten su lugar desde ahorita. Luego son 2 pagos de 950 cada uno. Al inscribirse les mandan un calendario de pagos. No tienen que pagarlo todo al mismo tiempo, no se preocupen. Y aprovechen mucho. Si no vieron el principio de la transmisión, no se preocupen. Se queda grabado, lo pueden ver después y pueden ver todo lo que hablamos. Fue bastante, tocamos muchísimos temas, sobre todo cuál es la dinámica, cómo es la estructura del taller, qué es lo que van a ver. Si tienen que llegar con una idea, no necesariamente pueden empezar a encontrar la idea después de que vean qué es lo que va la primera clase, ¿no? ¿Qué es narrar, a final de cuentas? Así es. Déjame ver si hay alguna otra pregunta. Claro. Sí, Lorena, no te preocupes, ahorita que termine te los mando con mucho gusto. Y bueno, a todas las personas, si ahorita no pueden hacer el pago, porque también entiendo que son horas complicadas, manden un mensaje y díganme, Andrea, mañana hago el pago de inscripción y les respeto la promoción, no se preocupen. Pero tiene que llegar el mensaje antes de las 9 de la noche para poder ponerlos en la lista. Y bueno, un poco antes de terminar, si nos puedes hablar un poquito sobre el tipo de ejercicios que realizan, como de forma general, porque sé que varían de sesión a sesión. Sí, mira, bueno, en realidad todos los ejercicios están diseñados para ir desarrollando el propio proyecto, ¿no? Entonces empezamos con uno que va, digamos, como en forma de embudo todo, ¿no? O sea, de lo más general a lo más particular. Vamos a arrancar con un pequeño ejercicio donde vamos a escribir la sinopsis de nuestro proyecto. Después vamos a hacer ejercicios en los que se pruebe. A mí me gusta también explorar las posibilidades de cada proyecto antes de decantarnos por una en particular, ¿no? Así como Doctor Strange, ver todas las posibilidades. Ni siquiera he visto la película, pero no, es de mis favoritas. Ah, sí, bueno, la tienes que ver. No he sido muy fan de esa saga ni nada, pero bueno, el caso es que están como todas estas posibilidades que tiene nuestro... Hice la manita así como... Sí, dije, no la he visto, pero bien que se sabe la coreografía. He visto los memes. No, pero bueno, entonces muchas veces jugamos con esas posibilidades. Por ejemplo, ya una vez que definimos cuál es el argumento, la premisa, la sinopsis, como le queramos llamar, de nuestro cuento, de nuestra novela, después vamos a hacer unos ejercicios en los que ensayemos distintas maneras de comenzar la novela, a partir de unas reglas de juego que yo les doy. O sea, vamos a ver distintas maneras de comenzar una historia en cuanto a la forma, distintas maneras de comenzar una historia en cuanto a la cronología, distintas maneras de comenzar una historia en cuanto a la voz narrativa. Entonces, ya teniendo como estas distintas categorías desarrolladas en diferentes opciones cada categoría, hay que elegir una de cada uno, o sea, y jugar, por ejemplo, con una voz de estas 5 opciones, en un inicio, en un punto cronológico distinto de estas 5 opciones, con una forma distinta de, no sé, diálogo, reflexión, voz directa, etcétera. En una de estas 5 opciones, elegir una. Entonces, hacer una combinación y ensayar un inicio de tu texto.
o de tu cuento, de tu novela, de tu lo que sea. Y luego agarrar otra combinación y ensayar otro. Y vamos a revisar 2 o 3 inicios distintos para ver cuál nos convence más, pero sobre todo por qué nos convence más cada uno, ¿no? Ese es, por ejemplo, uno de los ejercicios que hacemos. Otro que tiene que ver con la voz es, una vez que ya desarrollamos, que ya llevamos 2, 3 páginas de nuestro proyecto, les pido volverlo a escribir desde el principio, no todo, pero a lo mejor los primeros 3 párrafos, utilizando otra voz narrativa distinta a la que usamos. Una en la que, por ejemplo, en vez de que nuestro personaje sea el narrador, o que un personaje sea el narrador, es decir, que el narrador esté dentro de la historia, si eso elegimos, entonces ahora les pido que el narrador esté fuera de la historia, o viceversa, o que utilicen la segunda persona, que hace rato decías que a lo mejor no es tan común y a veces Muy abren, interesante. ¿no? La mente, ¿no? Etcétera. En fin, esos son los tipos de ejercicios que hacemos. Y el otro que les decía, tampoco son tantos, ¿no? Pero son uno por sesión, o sea, que terminan siendo como estas tareas a desarrollar y que después desmenuzamos al inicio de la sesión que sigue. Y la otra, pues, tiene que ver con esto o sea, está las distintas formas de arrancar, las distintas voces, el crear el argumento. En otro hacemos la escaleta, que es lo que te decía hace rato, que es como, bueno, vemos ahí algunos ejemplos de escaleta en el taller para poder hacer la nuestra, pero básicamente es como una relación de cuáles son los hechos, ¿no? Siempre me acuerdo de este libro de Philip Roth que se llama Los Hechos, ¿no? Que justamente trata de eso, de cómo la vida no es solamente una acumulación de una cosa sobre otra, sino con una relación causal. De alguna manera siempre aparece una sobre otra. Perdón por un perrito que está aquí. No te preocupes. Y bueno, entonces también vamos a hacer eso, ¿no? La escaleta, que es ir definiendo, y esto sobre todo para ir hablando sobre el manejo de la información, ¿no? O sea, yo siempre les digo que el narrador de una historia tiene el poder de la información de la historia completa, ¿no? Y el lector es el recipiente de esa información. Entonces uno como narrador tiene que ir dosificando esa información a lo largo del texto para poderlo hacer, para hacerlo interesante. Y justamente narrar se trata del el arte de dosificar correctamente la información en un relato, ¿no? Si yo te cuento un chiste, ¿cuántas veces hemos visto a gente borracha que cuenta mal los chistes porque te dice el final desde el principio, ¿no? Te spoilea al final, te cuenta de más, o los alarga innecesariamente y te va contando muy poquito en cada frase. Eso es como ejemplos de un mal manejo de la información, ¿no? De la dosificación de la información. Entonces, la escaleta nos ayuda a entender cómo voy a ir dosificando la información en cada parte de mi relato desde antes de ir a escribir. ¿Por qué? Porque ahí me van a conocer también en el taller. Yo soy un poco neurótico, pero me gusta mucho que tener personas inscritas que no sean neuróticas, ¿no? Como yo. Eso Yo me ayuda. estaría afuera entonces. No, si son bienvenidas, nos vamos a entender muy bien, pero si no son, si no Vamos son, a hacer clic. si no siempre aportan a la amplitud del curso, ¿no? Pero bueno, yo siempre pienso que cuando te sientas a escribir, si no sabes de dónde a dónde vas a ir en determinado capítulo, por ejemplo, o en determinado párrafo o página, no eres capaz de dosificar bien la información. ¿Me explico? Claro. Por supuesto que es súper modificable y sobre la marcha podemos ir, ¿no? Hay muchas veces que pues esta escaleta no sirve como un medidor de páginas, ni mucho menos, sino simplemente como, nada, digamos que es definir de dónde a dónde quiero contar una historia, porque las historias, todas, tienen un inicio arbitrario y un final arbitrario, es decir, siempre se podría contar algo que sucedió antes del principio y siempre se podría contar algo que sucedió después del final, ¿no? O sea, siempre contar una historia es descartar, es definir, acotar, limitar del punto A al punto B, ¿no? Voy a contar esta historia. Entonces, eso ya es como dosificar esa información y para eso sirve, por ejemplo, este ejercicio de la escaleta, como para saber cuál es el punto A y cuál es el Z
antes de ponerte a hacer B, C, D, E, F, etcétera, Claro, ¿no? sí, por supuesto. Bueno, ya se Ujú. nos está acabando el tiempo. Yo podría seguir platicando contigo horas, No, yo igual. pero nos llegó una última pregunta. Sí me gustaría llegar, pero está interesante. Dice Felipe Lucio. Muy buenos comentarios. ¿Qué opinan de estructuras narrativas para una novela que son comunes para personas que no tienen mucha experiencia, como las de Joseph Campbell o Dan Harmon? Sí, sí, de hecho vamos a ver, de las de Joseph Campbell hablamos, ¿no? Mira, yo lo que, no, un poquito como, no sé si le voy a responder bien la pregunta, pero... Toma el curso y pueden ¿eh? hablar. Puede que tome el curso y ya Ajá, pueden y hablar ya ahí largo. discutimos, ¿no? No, pero mira, lo que sí a mí me interesa mucho es que quede claro que no vamos a estudiar fórmulas narrativas. No son fórmulas, ¿no? O sea, a mí me parece que la narración no se puede encasillar en fórmulas. Por supuesto que las hay, ¿no? Así como hay fórmulas para escribir canciones y fórmulas para dibujar, Y para hacer guiones también. Página pinturas. 31 tiene que pasar esto, página 32 esto. Claro, pero eso es casi como si uno quisiera ser pintor y se comprara uno de estos libritos que ya viene el dibujo hecho y viene como unos números para colorear, ¿no? Claro. O sea, sí, vas a terminar. De hecho, el otro día me compré uno de esos. Y me quedó horrible, ¿no? Pero bueno, sí vas a terminar con una pintura, ¿no? Pero tal vez no, no, las fórmulas lo que hacen es que constriñen la libertad que hay en la creatividad, ¿no? Más que ayudarte a tener una historia que funcione, lo que vas a tener es una historia semejante a miles y miles de otras historias, ¿no? Lo mismo sucede cuando diseñas personajes. Siempre puedes usar estereotipos que tienen una gran ventaja, que es que son muy fácilmente identificables por el lector, ¿no? Cuando tú cuentas un chiste, casi siempre agarras un estereotipo porque es muy fácil, ¿no? Y porque lo que quieres en un chiste es ahorrar tiempo. Y por eso terminas hablando de Pepito en vez de ponerte a desarrollar un personaje nuevo, porque Pepito es fácilmente identificable, ya todo el mundo lo tiene, ¿no? Y hay otros peores que son así como racistas incluso, ¿no? O así de, entra un chino a un bar y no sé qué, ¿no? Y utilizan estos estereotipos. Pero no, lo mismo sucede creo que con las fórmulas. Entonces, no vamos a ver aquí fórmulas narrativas. Lo que vamos a ver es herramientas narrativas que permitan justamente lo contrario de la fórmula, que es hacer más libre el texto. Es decir, darle, ¿qué significa hacer más libre el texto? Significa darle más posibilidades a quien lo escribe de destinos del texto, ¿no? El texto puede, cuando uno tiene las herramientas para hacerlo más profundo, para hacerlo más interesante, para hacerlo más conmovedor, más, no sé, dependiendo qué querramos hacer. Cuando uno tiene esas herramientas, en realidad lo que está adquiriendo es libertad para poder realmente lograr lo que uno quiere comunicar con su texto, ¿no? Es justo lo contrario a lo que uno adquiere cuando adquiere una fórmula o un instructivo, ¿no? Entonces, sí vamos a ver, por ejemplo, a Joseph Campbell sí lo vemos, pero porque él es un estudioso que también ha llegado a encontrar estructuras que nos ayudan a entender esas herramientas, pero no con miras específicamente a perpetrar una misma idea, sino a desarrollar nuevas ideas con estas herramientas. Claro, y creo que cabe mencionar que dentro del inicial de narrativa tú vas a encontrar tu propia estructura para lo que te conviene dentro del texto, ¿no? Que es un poco lo que hablábamos al principio, ¿no? Tú vas a encontrar dónde iniciar, dónde terminar, qué tipo de voz vas a usar, ¿no? Entonces, creo que cada quien dentro del proyecto que vaya a hacer a lo largo de las 6 sesiones va a encontrar su propia estructura de lo que quiere contar y qué es lo que le beneficia al texto que están construyendo. Claro, y ya nada más para cerrar ese punto, por ejemplo, porque quiero suponer que cuando mencionan a Joseph Campbell se refiere al héroe de las mil máscaras o el camino del héroe, ¿no? Esto que se usa mucho en los talleres de iniciación a la narrativa. Y sí, lo vamos a revisar, ¿no? Esto, pero a mí lo que me interesa siempre decir de esto y que quiero que quede muy claro es que Joseph Campbell no está dando una prescripción,
Lo que está haciendo es un análisis de cosas en común que tienen las grandes narraciones épicas y las grandes narraciones mitológicas de la humanidad. Y lo que hace él es ponerlas a todas juntas y encontrar un denominador común para entender esas estructuras. Y una vez que entiendes esas estructuras, las puedes doblar, las puedes quebrar, las puedes romper, las puedes abolir, las puedes quemar. Claro. ¿No? Sí, hasta entender algo es cuando puedes destruirlo, ¿no? O Exacto. transformarlo. Exacto. Pero bueno, sí hay que entender por qué la historia de Cristo o la historia de Edipo o la historia de Ulises penetraron tanto en la cultura de la humanidad, ¿no? ¿Por qué Electra es Electra? ¿Por qué ¿no? El Quijote, Claro. etcétera? Y analizando las partes que tienen estas grandes narraciones, o Quetzalcóatl, o yo qué sé, lo que hace Joseph Campbell es encontrar esos comunes denominadores en estas grandes historias de Aquiles y ¿no? Y o sea, de Homero y las grandes épicas y mitos fundacionales de todas las culturas, con miras a entender mejor cómo funciona la narrativa o cómo ha funcionado la narrativa, pero no para perpetrar fórmulas. Dice Felipe, gracias por la respuesta. Justo era esa mi duda. Pues qué bueno que sí la respondimos bien. Buenísimo. Muchísimas gracias a todas las personas que nos estuvieron viendo. Muchas gracias a los que estuvieron comentando y dejando sus preguntas. Aprovechen que tenemos la promoción de la inscripción. El cupo es limitado, vale mucho la pena. Cualquier duda que tengan todavía al respecto, nos pueden escribir por inbox y con gusto les damos la respuesta. Si se perdieron la transmisión desde el principio, la pueden ver, se queda grabada en nuestro Facebook. Y bueno, muchísimas gracias a todos. José María, antes de irnos, ¿algo que quieras decir? Bueno, pues nada, que este mismo tono que escucharon hoy, como la idea es siempre mantenernos como en un ambiente súper amigable, en el que vamos a leer y vamos a aprender juntos. Yo cada vez que doy este taller, que ya han sido gracias a ustedes, al Colegio de Escritores de Latinoamérica y a Arturo y a todos los compañeros de ahí, cada vez que lo doy aprendemos algo nuevo, incluyo nuevas lecturas, no es nunca el mismo, no ha sido nunca el mismo. Y bueno, a mí me encanta, yo espero ya comenzarlo pronto. Siempre me tomo ahí o un mes entre que termina uno y arranca otro Sí, yo para creo que el siguiente sería hasta el próximo año porque ya. agarrar fuerzas, pero sí, claro, viene el fin de año. Entonces, bueno, creo que es un buen momento. También piensen en esto, ¿no? Si están dudando entre inscribirse o no, piénsenlo como el primer paso de lo que puede ser una carrera literaria o un viaje personal de ustedes a través de la literatura al nivel que lo quieran hacer, ¿no? O sea, aquí no hablamos de escritores profesionales, escritoras profesionales. Aquí lo que hacemos es cómo podemos volcar las historias que queremos contar al papel. Ya la salida que les demos es otra cosa. Yo creo que es un muy buen primer paso, una puerta de entrada a la narrativa, casi un curso propedéutico que pueda desembocar después en un taller más formal de cuento, en un taller más específico de novela o de teatro, lo que sea, pero sí es como un paso previo fundamental para poder estructurar nuestras propias historias y desarrollarlas, ¿no? Que es lo importante. Perdón. No te preocupes. Muchísimas gracias, José María. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, ya nos veremos el 22 de septiembre en el inicial de narrativa. Que tengan todos una muy bonita noche y si les interesa también el jueves voy a tener un live con Ignacio Martín sobre el laboratorio literario. Si quieren venir a dar una vuelta y escuchar de qué va el laboratorio literario, los espero a las 7 de la noche. Hasta luego, bonita noche. Gracias, Andrea. Muchas No, gracias de a nada. todos. Bye. Bye.